Querida familia, un feliz sábado. Qué gusto volver a encontrarnos a través de este medio, la cual creemos que ha sido una gran bendición para todos nosotros, empezando por este servidor, porque eso me motiva a estudiar más y me motiva también a compartir ese conocimiento con cada uno de ustedes. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar el tema de esta mañana. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por permitirnos de nuevo abrir tu palabra, la cual rogamos que la presencia de tu Santo Espíritu nos dirija en todo, porque lo que deseamos, oh querido Padre, es que tu nombre sea glorificado en la vida de todos nosotros. Rogamos, oh Dios, tu presencia a través de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El tema que vamos a presentar esta mañana lo vamos a titular El momento de la lluvia temprana. El momento de la lluvia temprana. Nosotros hemos hablado algo acerca de esto en algunos capítulos anteriores que lo hemos titulado la santificación. Ahí seguramente vas a encontrar algunos pasajes de lo que hemos estudiado, lo vamos a repasar en este momento. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos, mis queridos, darle una entrada al tema de la lluvia tardía. Para llegar a la lluvia tardía necesitamos hablar un poco acerca de la lluvia temprana. Entonces nosotros sabemos perfectamente que la lluvia temprana es el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de hoy. De manera individual, el Espíritu Santo se va a ir manifestando en la vida de cada uno de nosotros. Y luego se va a ver de manera colectiva, se va a ver en la iglesia para la gloria de nuestro Dios. Así que mis queridos, el primer punto que vamos a hablar en esta mañana es cómo nosotros podemos recibir el poder del Espíritu Santo. Este es un tema para repasar, porque ya creo que los que han seguido el canal han escuchado parte de esta meditación. Sin embargo, para darle entrada a la lluvia a la lluvia tardía, necesitamos hablar un poco acerca de este maravilloso tema de la lluvia temprana. ¿Cómo tú y yo podemos recibir el poder del Espíritu Santo? De eso es que vamos a hablar un poco en el tema de esta mañana. Así que acompáñenme por favor en el libro de San Lucas, el capítulo 11, versículo 9 al versículo 13. Libro de San Lucas, el capítulo 11, versículo 9 al versículo 13. Aquí tengo mi Biblia, aquí la tengo mi espada. Por favor, usted tenga la suya. Si no tiene la Biblia a la mano y tiene el celular o tiene un iPad o un iPod, lo que usted tenga ahí cerca, mis queridos, ustedes lo puedan usar para el crecimiento espiritual de cada uno de los que vamos a participar. Así que busquen por favor conmigo el libro de San Lucas, el capítulo 11, versículo 9 al versículo 13. ¿Qué dice mi Biblia? Y seguramente la tuya igual. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Aquí está hablando directamente el Señor Jesucristo acerca de la oración. La importancia que tiene la oración. Por eso que nosotros, mis queridos, en nuestra vida espiritual, no hay otra forma de crecer sino a través de la oración. La oración es el alimento del alma. La oración es hablar con Dios como un amigo. La oración es como la respiración, es el aliento de vida que cada uno de nosotros estamos necesitando. Así como nosotros necesitamos de la respiración para poder sobrevivir en la parte física, también nosotros necesitamos de la oración para vivir en la parte espiritual. Así que mis queridos, aquí en los primeros versículos que el Señor Jesucristo ha estado diciéndonos a través de este pasaje, es hablarnos acerca de la importancia de la oración. Pidan y se os dará. Pidan y se os dará. Dice más adelante la Sagrada Escritura: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, en lugar del pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A quienes se lo pidan. Y aquí vemos, mis queridos, cómo de entrada me está diciendo la Sagrada Escritura que para yo recibir el poder del Espíritu Santo tengo que ser un hombre, o usted tiene que ser una mujer de oración. Hombres y mujeres de oración. Niños, jóvenes y adultos que saquen tiempo para orar. En el caso de David, una manifestación poderosa en su vida espiritual. En el caso de Daniel, dice la Sagrada Escritura, 3 veces al día. En el caso del Señor Jesucristo, noches enteras sacando tiempo para orar. Es más, hay declaraciones del Espíritu de Profecía y hay declaraciones de personas conocedoras de la antigüedad que dicen que el Señor Jesucristo no lo agarró ni un solo amanecer durmiendo, sino que más bien estaban de rodillas delante de la presencia de nuestro Dios. Así que, mis queridos, aquí es la primera forma, la primera parte, cómo usted puede recibir el poder del Espíritu Santo, y lo podemos recibir es a través de la oración. Como les he mencionado en otras oportunidades, muchas veces hemos hablado que hay personas que piden: Señor, dame una porción de tu Santo Espíritu. Señor, dame una doble porción de tu Santo Espíritu. Y me sacan como tema la petición que hizo Eliseo delante del profeta Elías, porque le estaba pidiendo una doble porción de su espíritu. Si nosotros nos damos cuenta en el texto, realmente lo que estaba pidiendo, de acuerdo al comentario bíblico adventista, era la paternidad profética. Así que, mis queridos, ¿cómo nosotros debemos pedir el poder del Espíritu Santo? Miren lo que dice la Sagrada Escritura en el libro de San Juan. Vengan conmigo, por favor, al libro de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 34. Libro de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 34. Mi Biblia dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu Santo por medida. Así que aquí vemos un segundo paso. El primer paso, que tengo que ser un hombre de oración. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Lo primero que debemos pedir es el derramamiento del Espíritu Santo sobre mi vida, el derramamiento del Espíritu Santo sobre mi familia, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre toda aquella persona que yo deseo ver en el reino de los cielos, hacer todo ese apunte, hacer todo ese esfuerzo para poder lograrlo con la ayuda de Dios. Así que debo ser un hombre de oración. Pero aquí me está diciendo la Sagrada Escritura la manera como yo debo pedirlo, ¿verdad? No solamente a través de la oración, sino que la Sagrada Escritura me dice que Dios no da el Espíritu Santo por medida, no es por porciones. El Espíritu Santo no es un cake, el Espíritu Santo no es una tarta o una torta. No, el Espíritu Santo, mis queridos, es una persona. Y la persona, cuando se entregan completamente, sin vacilación. Se entregan, lo saben muy bien en el momento del matrimonio, cuando el esposo le dice sí a la esposa o la esposa le dice sí al marido. No dice que esta partecita sí, esta partecita no, sino que cuando el pastor pregunta, la pareja dice sí. ¿Por qué? Porque quieren compartir con esa persona por el resto de la vida. Así que, ¿cómo debemos pedir el poder del Espíritu Santo? De acuerdo a lo que dice acá, mis queridos, es sin medida. Señor, no me des una porción, no me des una doble porción. Señor, dame el poder del Espíritu Santo sin medida en mi vida. Así que ese es el primer paso. Para recibir el poder del Espíritu Santo, debo ser un hombre de oración. Ahora, el segundo paso lo vamos a encontrar en el libro de San Juan, el capítulo 14. Vengan conmigo, por favor, al libro de San Juan, el capítulo 14. Yo espero que tengas un papel y un lápiz para que usted pueda ir anotando todos esos versículos. Por si acaso lo voy a volver a repetir. Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Y Lucas, San Juan, capítulo 3 y el versículo 34. Son los primeros 2 pasajes que hemos estudiado. Ahora, el tercer pasaje que vamos a presentar lo encontramos en el libro de San Juan, el capítulo 14, versículo 23 al 26.
Libro de San Juan, el capítulo 14, versículo 23 al 26. Dice la Biblia: respondiendo Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todos los que yo os he dicho. Qué interesante, mis queridos, que la declaración de San Juan, el capítulo 14, habla de la importancia del estudio de la palabra de Dios. No solamente de estudiarla, sino que también, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, es de guardarla. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos recibir el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Por eso es que aquí en el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué va a enseñar? Lo que está escrito aquí en su palabra. Lo que está revelado en su palabra. No solamente te lo va a enseñar, sino que también tú y yo debemos guardarlo, debemos atesorarlo. Y como dice el libro de los Hechos, el capítulo 5 y el versículo 34, Dios va a derramar el poder del Espíritu Santo sobre toda aquella persona que le obedezcamos, que sería el tercer paso. Así que el primer paso, le estoy diciendo como desde el principio, que estamos dando un repaso acerca de este asunto. El primer paso es un hombre de oración. Hombre de oración. ¿Cómo vamos a pedir el poder del Espíritu Santo? Sin medida sobre su pueblo. En segundo lugar, debemos ser hombres y mujeres del estudio de la palabra de Dios. Que podamos obedecer su palabra, que podamos estudiar su palabra. Que lo primero que hagamos en el día, mis queridos, no sean los porotos, no sea el arroz, no sea la comida, no sea el desayuno, no sea el almuerzo, no. No es ir a hacer ejercicio, no. Lo primero que tengo que hacer el día después de la oración es la dependencia divina a través del estudio de su palabra. Así que, mis queridos, viene primero la oración, en segundo lugar viene el estudio de su palabra y luego viene, de acuerdo al libro de los Hechos, el capítulo 5, viene la obediencia, la obediencia. Mis queridos, cuando yo asumo esta responsabilidad, resulta que el poder del Espíritu Santo va a derramar sobre su pueblo sin medida. ¿Por qué? Porque lo estamos anhelando, lo estamos pidiendo de todo corazón. Ahora, debe haber algún efecto todo este asunto. Debe suceder algo dentro del pueblo. Por eso quiero invitarte a que busques conmigo en el libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 12 al versículo 16. Libro de los Hechos, el capítulo 1, versículo 12 al versículo 16. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, el camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora, miren qué interesante, mis queridos, de acuerdo a lo que enseña la Sagrada Escritura. El libro de los Hechos habla de un grupo de 120 hermanos que estaban reunidos después de la crucifixión del Señor Jesucristo, después de la resurrección del Señor Jesús y después de la ascensión del Señor Jesucristo.
Así que vemos a un grupo de hermanos que estaban reunidos allí haciendo dos cosas espectaculares que está revelado, mis queridos, en la Sagrada Escritura. Miren lo que dice exactamente el versículo. Voy a leer desde el versículo 13. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Mire qué interesante. Esta declaración bíblica es poderosísima. Esta declaración bíblica da brillo a nuestra mente, alumbra el entendimiento, llega como un manantial de sabiduría para que nosotros, mis queridos, este ejemplo que están dando los primeros cristianos de antaño, también nosotros como iglesia lo podamos hacer. Muchas veces, mis queridos, nosotros hacemos programas para la congregación, que si una salida a la playa, mira, vamos a hacer un almuerzo para compartir juntos, o para hacer una actividad social un sábado en la noche, o un domingo vamos a ir de campamento, bueno, etc. Mis queridos, eso está bien, que todos juntos podamos ir a la playa, que podamos compartir un momento, ir hacia un río, que podamos ir a jugar un sábado en la noche, jugar básquet o algún juego que no lleve tanta competitividad entre los jugadores, qué sé yo, cualquier cosa de esto. Y pensamos, y yo les he preguntado a muchas personas, mire, ¿por qué quieren jugar el sábado en la noche? ¿O por qué queremos ir hacia la playa? La gran mayoría me responde y me dice, pastor, esto sirve para unir a la iglesia. Bueno, mis queridos, permítame decirle que lo que realmente sirve para unir a la iglesia es nada más y nada menos es estos ejemplos prácticos que están haciendo los primeros cristianos. ¿Qué estaban haciendo? Dice la palabra de Dios en todos estos, en el versículo 13, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Dónde está el secreto de la unidad de la iglesia? Está en la oración. ¿Dónde está el secreto de que la iglesia pueda limar aspereza? ¿Dónde está el secreto para que la iglesia pueda avanzar? Para que la iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo. Es que el pueblo de Dios pueda permanecer unidos. Pueda permanecer en oración, pueda permanecer en ruego delante de la presencia de Dios. Muchas veces, mis queridos, hemos dejado de hacer vigilias, hemos dejado de hacer ayuno, cuando la iglesia a nivel mundial ha invitado al mundo entero a que hagamos los 10 días de oración, a que busquemos al Señor en un día de ayuno, un día de oración, que hagamos más vigilia, que reconsagremos nuestra vida al Señor. ¿Y qué es lo que está buscando el poder del Espíritu Santo a través de todo este señalamiento? Es simplemente que la iglesia esté unida para recibir el poder del Espíritu Santo en la lluvia temprana. Así que la declaración bíblica dice que todos estos estaban perseverando unánimes en oración. Si todos nosotros nos perseveramos, mis queridos, en oración, mira que vamos a la playa, vamos a la playa. Mira que vamos a algunas actividades, sí, bueno, vamos. Sin embargo, muchas veces queremos sustituir la oración para unir a la iglesia. Y eso no es. La oración no puede sustituirla absolutamente nada. Es más, la oración puede sustituir todo, pero nada puede sustituir a la oración. Si queremos que la iglesia sea bendecida con el poder del Espíritu Santo, si tú quieres que tu casa sea bendecida con el poder del Espíritu Santo, si yo quiero que mi vida sea bendecido por el poder del Espíritu Santo, yo tengo que sacar tiempo para orar y no, ay Señor, bendíceme en todo, cuídame en todo y gracias por todo. No, sino derramar mi alma delante de la presencia de mi Dios. Así que, mis queridos, esta es una declaración poderosísima. Y miren lo segundo que estaba haciendo el apóstol Pedro en aquel entonces. Miren, en aquellos días, dice la Biblia,
Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas y toda la demás declaración. ¿Qué hizo Pedro en ese momento? Abrió la Biblia. No solamente estaban orando, sino que estaban meditando en lo que enseñaba o lo que enseña las Sagradas Escrituras. ¿Qué sucedió en aquel entonces, mis queridos? ¿Qué sucedió? Porque muchas veces nosotros como líderes queremos ver a nuestras iglesias unidas. Por supuesto que sí. Yo estoy totalmente de acuerdo que nosotros necesitamos ver a nuestras iglesias unidas y todo lo que podamos hacer para mantener una junta unida, para mantener una iglesia unida, para mantener el cuerpo de ancianos unidos, para mantener el cuerpo de diáconos unidos, para mantener el cuerpo de la obra misionera, la escuela sabática, todos estos departamentos que son indispensables para el crecimiento y desarrollo de nuestras congregaciones. Mis queridos, debemos permanecer en oración, en ruego por el derramamiento del Espíritu Santo y por supuesto estudiando la Sagrada Escritura. Cuando nosotros estamos de acuerdo en ese sentido, mis queridos, va a suceder algo poderosísimo, y eso lo encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 2 y el versículo 1 al 4. Si te has dado cuenta, hemos citado varios pasajes de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque es que queremos, mis queridos, como yo creo que el deseo más grande lo tiene nuestro Dios, que en la iglesia resurja un gran reavivamiento y una gran reforma. Que en nuestra iglesia, en mi vida, porque cuando veo a la iglesia muchas veces estoy viendo hacia los demás. No, el problema no está en los demás, el problema está en mi vida. ¿Dónde debe haber un cambio? En mi vida. ¿Dónde debe ocurrir la transformación? Es en mi vida. ¿Dónde debe ocurrir la justificación por la fe? El proceso de la santificación debe ocurrir primero en mi vida. Yo no puedo estar estudiando la Biblia pensando en el pecado de los demás o en los errores de los demás. No, sino que cuando yo estudio su palabra, yo tengo que estar mirándome a mí mismo. ¿Cuál es el trabajo que quiere realizar el poder del Espíritu Santo para que mi vida pueda ser transformada y cambiada para la honra y la gloria de nuestro Dios? Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Esta es la lectura que vamos a tener ahora. ¿Cuál es el resultado de que una persona permanezca en oración, que permanezca en el estudio de la Biblia y que permanezca en la obediencia? ¿Cuál es el resultado? Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Qué interesante que esta declaración bíblica dice que después que los 120 que estaban reunidos allí estaban sacando tiempo para orar, estaban sacando tiempo para estudiar su palabra, estaban sacando tiempo, mis queridos, para reflexionar. La Biblia me está diciendo acá que el resultado de esa consagración definitivamente redundó en la unidad. El resultado de mi relación con Dios va a repercutir directamente en la iglesia. ¿Y dónde se manifiesta? Se manifiesta en la congregación a través de la unidad. ¿Y qué más dice la Biblia, mis queridos? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí yo le coloco 3 puntos suspensivos porque ahí sigue el capítulo. ¿Qué me está enseñando aquí en la Biblia? El libro de los Hechos, el capítulo 1. Versículo 12 en adelante, me está diciendo que había un grupo de 120 que estaban reunidos. Estaban orando y estudiando la palabra de Dios. Ellos seguramente se estaban reconciliando, seguramente o se han reconciliado, seguramente han estado derramando su vida delante de la presencia del Señor, seguramente.
Y como resultado de eso vino la manifestación en la unidad. La unidad de la iglesia, mis queridos, no es a través de la salida a una playa, no es realizando un campamento, no, es a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Ahora, veamos algo interesantísimo, mis queridos, ¿qué va a suceder? Después de la unidad viene el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sobre quién fue derramado? Sobre esos 120. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban orando y estudiando la Biblia. ¿Y qué sucedió? Se unieron y luego de la unidad vino el derramamiento del Espíritu Santo. Mis queridos, estoy repasando todo esto. Se lo estamos diciendo de nuevo porque considero que es la más grande necesidad que tiene hoy mi iglesia. Es mi más grande necesidad. Lo hablo como persona, lo hablo por mi casa, lo hablo por el hogar en la cual este servidor dirige, en la cual el Señor me ha colocado como cabeza. Lo digo por la iglesia. Es la más grande necesidad que tiene. ¿Cuál? Es la del derramamiento del Espíritu Santo. Y nosotros queremos que eso ocurra. Pero si no saco tiempo para orar y para estudiar su palabra, difícilmente pueda ocurrir, mis queridos, en la vida de cualquiera y cada uno de nosotros. Así que, mis queridos, esta enseñanza es básica para poder entender el tema de la lluvia temprana. Es básico para entender el tema de la lluvia temprana. Ahora, debo entender algo importantísimo. No siempre los discípulos fueron así. Vamos a estudiar ahora cómo era la vida de los discípulos antes del derramamiento del Espíritu Santo y lo vamos a ver los resultados después del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo eran ellos antes estando con el Señor Jesucristo en vida y cómo estaban después de la ascensión del Señor Jesús? Y esto es importantísimo, mis queridos, que nosotros lo estudiemos para que ustedes vean que no hay tanta diferencia entre la vida de estos discípulos con cada uno de nosotros. No hay mucha diferencia. Eso quiere decir, mis queridos, que como ellos tuvieron la oportunidad de ser transformados, también yo tengo la oportunidad de ser transformado. Como ellos tuvieron la oportunidad de ser justificados y santificados, yo también tengo la oportunidad de ser justificado y santificado. Como ellos tuvieron la oportunidad, como lo dice Hechos el capítulo 2, que recibieron el poder del Espíritu Santo, así tu iglesia, así mi iglesia en la cual yo asisto, me refiero a la congregación donde tú asistes, a la congregación donde yo asisto, también puede ser lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo ellos eran antes, mis queridos? Yo voy a resaltar solamente dos ejemplos. Lucas el capítulo 22 y el versículo 24. Libro de San Lucas el capítulo 22 y el versículo 24. Miren lo que dice la Biblia. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas capítulo 22, versículo 24. Voy a volver a repetir el texto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Sabe que esta problemática que hubo en este episodio, estamos hablando, era el momento de la Santa Cena? ¿Qué fue lo que provocó esta disputa entre los discípulos? Es que la mamá de Juan y Santiago se acercó donde el Señor Jesús para pedirle que se sentara uno a la izquierda y el otro a la derecha. No servía un puesto más adelante, un puestico más allá. No. Tiene que ser pegadito. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Por qué? Porque ellos estaban empeñados en ser el mayor en el reino de esta tierra. Ellos pensaban que este Mesías no era el Mesías. Ellos
no habían calado en su mente que el Mesías que Dios había mandado era para salvarlos del pecado. Ellos pensaban que lo iba a salvar, era del yugo romano. Y por eso es que ese nuevo reino que se estaba estableciendo, ellos querían estar uno a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces, cuando el resto de los discípulos se enteraron, dice el texto que hubo entre ellos una gran disputa, hubo entre ellos un gran conflicto. ¿Por qué? Porque entre ellos, mis queridos, querían saber quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. O mejor dicho, quería ser el mayor entre ellos. Eso era antes de la venida del Espíritu Santo. Ahora miren esta declaración, mis queridos, después del derramamiento del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 42 en adelante. Libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 42 en adelante. Miren lo que dice la Biblia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvo. ¿Cómo estaban ellos, de acuerdo al libro de San Lucas, el capítulo 22? Estaban peleando entre ellos, disputándose entre ellos. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el mayor? Sin embargo, de acuerdo aquí en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos, el capítulo 2 y el versículo 42 en adelante, dice que comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Vendían las cosas y veían quién tenía necesidad. Y ahí nadie estaba uno mayor que el otro. No. Ahí simplemente estaban empeñados en el cumplimiento de la misión. Estaban empeñados en el amor hacia el prójimo. ¿Por qué? Porque simplemente habían sacado tiempo para orar, habían sacado tiempo para estudiar su palabra. Llegó la unidad en la iglesia de los primeros cristianos, fue derramado sobre ellos el poder del Espíritu Santo, y estos aquí son los resultados. Hasta tal punto que el mundo estaba viendo la unidad tan linda que tenía esta gente, que la palabra de Dios dice que se añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Se añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Antes del derramamiento del Espíritu Santo, miren lo que dice la Biblia, estaban disputándose entre ellos quién iba a ser el mayor. Después del derramamiento del Espíritu Santo, una manifestación entera de la unidad, en una manifestación completa, mis queridos, del compartir juntos, una manifestación completa de lo que dice aquí la palabra de Dios, que se repartían, estaban perseverando unánimes cada día en el templo, estas cosas maravillosas que está descrita en el libro de los Hechos, el capítulo 2, a partir del versículo 42. Poderoso texto, mis queridos, poderoso texto. Hay otro texto poderosísimo, el ejemplo de Pedro. Libro de Lucas, el capítulo 22, versículo 31 al 34. Esta es la experiencia antes del derramamiento del Espíritu Santo. Lucas, el capítulo 22, versículo 31 al versículo 34. Miren lo que dice la Biblia. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo Pedro: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. El hombre, cuando el Señor Jesucristo le dijo eso,
quedó pasmado por esta gran verdad. Sin embargo, unos versículos más adelante, a partir del versículo 54, dice las Sagradas Escrituras que se cumple lo que ya había predicho el Señor Jesucristo. Vengan conmigo, por favor, al libro de San Lucas, el capítulo 22, versículo 54 en adelante. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro le dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esta experiencia todos nosotros la conocemos. Esto fue antes del derramamiento del Espíritu Santo. Yo simplemente estoy agarrando 2 ejemplos nada más, pero hay muchos más, hay muchos más. Si tú comparas el antes del derramamiento del Espíritu Santo y el después del derramamiento del Espíritu Santo, es un asunto glorioso, glorioso. Va a haber un cambio situacional en la iglesia extraordinaria. Va a haber una manifestación poderosa del Espíritu Santo a través de la oración, a través del estudio de su palabra. Va a ocurrir un reavivamiento, va a ocurrir una reforma. Los días miércoles en nuestras iglesias van a estar full si no están en los templos, porque ahora mismo estamos en plena pandemia. Entonces vamos a estar, mis queridos, de lleno en el Zoom, compartiendo con toda la hermandad. Digo Zoom por decir un medio, pero puede ser el YouTube, puede ser cualquier otro medio que el Señor le ha colocado a ustedes en su corazón y ustedes que lo hayan dispuesto. Así que, mis queridos, vean esta manifestación. Esto fue antes del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre después? Vengan conmigo, por favor, al libro de los Hechos. El capítulo 4 y el versículo 5 al versículo 12. ¡Qué lindo! Libro de los Hechos, el capítulo 4, versículo 5 al versículo 12. Dice la Biblia: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndole en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, miren, Pedro, antes, mira, hombre, tú eres Galileo. No, pero tú andabas con... No, para nada, 3 veces lo negó. Ahora le preguntaron: ¿con qué potestad ustedes están predicando la palabra? ¿Con qué potestad ustedes están haciendo milagros? Ahí estaba haciendo al paralítico que estaba cerca del templo. Y Pedro, aquel estaba pidiendo una limosna, y Pedro le dijo, ¿verdad? Estaba con Juan, y Pedro le dijo: mira, hombre, no tengo ni oro, ni tengo plata, ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquel hombre, de un solo brinco, ¿verdad? Ahí salió y comenzó a caminar por el poder del Señor Jesucristo. Y entonces le preguntaron: ¿y ustedes cómo hacen todo esto? ¿Ustedes por qué predican? Porque en medio de la predicación y en medio de este maravilloso testimonio, habían alrededor de 5,000 personas que estaban escuchando la palabra de Dios y que estaban tratando de aceptar el evangelio que se estaba presentando en aquel entonces. Entonces Pedro, no fue otra persona, mis queridos, Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia y sano. Mira, Pedro, pero tú andabas con el Señor Jesucristo. No, para nada. Y llegó otra mujer. Mira, pero tú eres uno de ellos. No, yo no soy de uno de ellos. Mira, no, yo no soy. 3 veces lo negó. 3 veces lo negó. Y cantó el gallo. Y dice el mismo relato de San Lucas que hubo un cruce de mirada entre el Señor Jesucristo y Pedro. Hasta tal punto que Pedro salió corriendo y dice la Sagrada Escritura que lloró amargamente. Pero en este momento había una manifestación poderosa. Hubo un milagro. Se sanó un paralítico por el nombre del Señor Jesucristo. Y dice la Sagrada Escritura, mis queridos, que llegaron los hombres y le preguntaron, los mismos sacerdotes, el mismo Caifás y el mismo Anás, y todos los que estaban sentados alrededor de él. Mire, ¿en qué nombre ustedes están predicando? Y el hombre le dijo, yo estoy predicando en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Miren, el Pedro de antes era totalmente diferente al Pedro de ahora. Pedro de antes a lo mejor le daba pena cargar la Biblia. Ahora el Pedro de ahora no le daba pena cargar la Biblia. El Pedro de antes no querían que se mezclara su vida con la del Señor Jesucristo. Por eso que lo negó. Pero el Pedro de ahora no tenía ni vergüenza, no tenía absolutamente nada, sino que testificaba poderosamente que era hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren cómo ustedes predican y cómo este hombre está sano. ¿Cómo ustedes hacen todo esto? ¿Con qué autoridad? Bueno, lo estamos haciendo por la autoridad y en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la declaración de Pedro. Por eso es que aquí dice en el texto, mis queridos, Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo. Lleno del poder del Espíritu Santo. Lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso es que aquí está la declaración. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y él responde, ¿no? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Lleno del poder del Espíritu Santo. Pero para llegar acá tenía que sacar tiempo para orar. Para llegar aquí tenía que sacar tiempo para estudiar. Para llegar acá tenía que sacar tiempo para obedecer. Para llegar hasta acá tuvo que manifestarse la unidad en la iglesia. No a través de campamento, no a través de almuerzo. Yo no estoy diciendo que no se puede hacer. No, claro que sí. Pero es el resultado de la unidad de la iglesia viene a través de la oración y el estudio de su palabra, mis queridos. Mis queridos. Por eso es que aquí termina diciendo Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué poderosa manifestación del poder del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Antes, como lo he dicho unos minutos atrás, le daba pena decir que era un seguidor del Señor Jesucristo. Ahora, miren, en el nombre del Señor Jesucristo. Mira, en el nombre del Señor Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Y para agregar, el versículo 12 dice que no hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. ¿En quién no hay salvación? En ningún otro. ¿En quién? Fuera del Señor Jesucristo no hay salvación. Ahora vean esto.
Hechos capítulo 4, versículo 17 al versículo 21. Poderoso. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, miren esta manipulación, este planteamiento que estaban realizando los sumos sacerdotes y los que eran cabeza en aquel entonces. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pedro acá? Le estaba diciendo Pedro a esta gente: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y si seguimos más adelante, dice la palabra de Dios, mis queridos, que ellos no pararon de la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué me quiere decir esto, mis queridos? Que el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo está deseoso de bendecir mi vida y tu vida y mi vida. Desea bendecir la vida de tu familia y la vida de mi familia. La vida de tu iglesia y la vida de mi iglesia. Y cuando digo de mi iglesia me refiero de la congregación donde yo asisto. Por supuesto, todas las congregaciones del mundo entero. Dios desea manifestar el poder del Espíritu Santo. Dios lo desea manifestar. Existen oportunidades para nosotros arreglar nuestras cuentas con Dios. Todavía estamos viviendo el momento de la lluvia temprana. Es un momento cuando nosotros como iglesia, como individuos, como colectivos, en la parte me refiero como grupo, podamos hacer presentaciones delante de la presencia de Dios, de oración, de ruego, del estudio de la Biblia. Es necesario manifestar, mis queridos, un arrepentimiento genuino, una renovación de pacto con Jehová de los ejércitos. Es necesario derramar nuestras vidas delante de la presencia de nuestro Dios. Es necesario para todos nosotros colocar a Dios en el lugar que le corresponde. La promesa de la lluvia temprana llega a ser real en tu vida y llega a ser real en mi vida. He visto muchísimas congregaciones, cuando han estado en conflictos, y no importa de qué rama es, no importa el nombre que tenga, las he visto, he consultado con sus líderes y han estado en procesos muy difíciles, pero cuando han estado derramando su vida delante de la presencia de Dios, esas iglesias vuelven a llenarse. ¿Por qué? Porque ahí se ha manifestado el poder del Espíritu Santo. Es hora de que nosotros estemos derramando nuestras vidas delante de la presencia de Dios. Mis amigos, cada día que pasa nos está mostrando que Jesús está muy pronto por venir a esta tierra. Si hay algo que no podemos posponer ni delegar, es nuestra espiritualidad. Si hay algo que yo no debo permitir, es posponer mi relación, mi reavivamiento, mi reforma delante de la presencia de Dios. No lo puedo permitir. No puedo permitir, mis amigos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis amigas, no puedo permitir delegar en la responsabilidad mi vida espiritual en otra persona. No la puedo. No puedo posponerla para pasado mañana. No puedo decir, no, hoy no me consagro, pero mañana yo lo dejo para la semana que viene. No. El momento de reubicar nuestras vidas delante de la presencia de Dios es hoy. El momento que Dios está buscando que tú y yo
recapacitemos, como lo hizo el hijo pródigo en algún momento cuando dice la Biblia, y volviendo en sí, es hoy. Cada vez que tardemos, cada vez que aplacemos ese momento de la entrega, estamos retrocediendo y retrasando el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ha llegado el momento cuando tú y yo debemos caer de rodillas delante de la presencia de Dios. Y creo que este es un momento propicio para ir delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Por eso quiero invitarte a que puedas unirte conmigo en oración y pedirle al Rey de Reyes y Señor de Señores que mande ese Santo Consolador que Él ha prometido para que sea derramado en la vida de todos nosotros. Oremos. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos muchísimas gracias porque hay grandes verdades manifestadas en tu palabra. Queremos rogar, oh Señor, tu bendición. Que el ángel de Jehová nos ayude a entender estas maravillosas verdades y que yo pueda ponerla en práctica. Que este maravilloso pueblo sean un solo hombre, una sola mujer en la oración, en el estudio de tu palabra, en la obediencia. Y se va a manifestar la unidad, oh Señor, y el derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Oh querido Padre, ayúdanos a no posponer nuestra consagración a ti. Ayúdanos, oh Señor, a vivir una vida santificada delante de tu presencia. Y ayúdanos, oh querido Padre, a vivir una vida conforme a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, oh Dios, porque eres muy bueno con nosotros. Gracias por escuchar esta oración. Cúmplala en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.